Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a... Buenas noches a todos los oyentes que me escuchan a través de las redes sociales. En esta noche les quiero compartir una palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos al capítulo 12, versículo 1 en adelante y vamos con el mensaje de la palabra de Dios en estos momentos. María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con el Señor Jesucristo. Este acontecimiento es espectacular porque es la resurrección de Lázaro después que tenía 4 días de muerto. El Señor Jesucristo lo levantó de entre los muertos. Vamos en el versículo 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Amén, aleluya. El versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Amén, así es. Seguimos en el versículo 6 ahorita mismo, que se los va a leer su hermano aquí presente. O sea, quien les habla. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Vamos a un análisis que tengo aquí del capítulo 12, versículo 3. María tomó nardo puro, lo derramó sobre los pies de Jesús. La unción de Jesús fue para María un gran sacrificio, ya que el perfume era muy costoso. Ella sabía que ya pronto no había más oportunidad de expresar su afecto por Jesús, así que aprovechó la oportunidad que tuvo. Su fe en el Señor y su devoción a Él es el supremo ejemplo de lo que Dios desea en los creyentes. Por eso Jesús declaró que lo que ella hizo por amor
sería contado donde quiera que se predicara el Evangelio. Mateo 26, 13. Regreso en breve. Los dejo con música de alabanza, de adoración. Podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Vamos adelante, amigos y hermanos. Regresamos con el mensaje de la palabra de Mateo 26, versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Repítelo nuevamente. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Amén. Esa fue María cuando ungió a Jesús en Betania, cuando derramó el perfume sobre sus pies. Seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, quedé en el versículo 6. Dijo esto, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Ya ese versículo ya lo leí, era el 7. Había quedado en el 6. Voy para el 7. Déjala en paz, dijo Jesús. Respondió Jesús, déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, dijo el Señor. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. El versículo 11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén, aleluya. Vamos en el versículo 12, la entrada triunfal. Sigue el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de toda la tierra, de toda la humanidad, ya que la humanidad fue hecha por nuestro Señor, por nuestro Padre Celestial, fue creado los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él es el Rey de Reyes de todas las naciones y tiene el control de todas las naciones y de toda adversidad y de todo problema, de toda circunstancia. Dios tiene el control
hasta del COVID-19 Dios tiene el control. Y esto pasará en el momento que Dios lo tenga establecido, en el tiempo de Dios, que Dios ya tiene establecido de antemano para que esta crisis pase, va a pasar. Y todo volverá a lo normal, de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres. Vamos con el versículo 14 del capítulo 12 de el Evangelio de Juan. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que ahí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Versículo 19. Pero los fariseos dieron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Amén. Amén, así es, aleluya. Vamos al 20, el versículo 20. Jesús predice su muerte. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y a ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde la vida eterna. Si se apegan a las cosas naturales de este mundo, a las cosas terrenales y a la vida natural de uno mismo, no podemos aferrarnos a nada de nuestra vida, porque la vida natural del ser humano es pasajera y solamente Jesucristo nos puede dar la vida eterna. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Así mismo es. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, y a quien me sirva mi Padre lo honrará. Muchas gracias por compartir este tiempo con todos nosotros, y ha sido una bendición. Bendiciones. Compartir la palabra con todos ustedes.